La otrora próspera civilización humana fue engullida por las aguas. Donde antes se erguían ciudades, solo quedó el silencio del declive de la humanidad. Sin embargo, ese trágico final marcó un nuevo comienzo para otros seres. La vida marina reclamó el planeta, floreciendo sobre los escombros del viejo mundo. Pero las aguas escondían peligros mucho mayores que simples peces. Sombras colosales rondaban las estructuras en ruinas, acechando a cualquier superviviente que osara aparecer. En medio de los escombros, el joven superviviente fue sorprendido. La pequeña Lita, a su lado, parecía haber notado algo que él había pasado por alto. El chico siguió su gesto confuso, entrecerró los ojos en la dirección señalada, intentando discernir qué había en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vio. Una silueta solitaria permanecía inmóvil sobre la superficie del agua, desafiando la lógica de aquel océano implacable. El reconocimiento, sin embargo, trajo solo terror. La respiración del joven falló y sus ojos se abrieron ante una comprensión terrible. Lita, inocente al peligro, comenzó a remar con entusiasmo. El chico, en pánico, intentó llamar su atención antes de que fuera demasiado tarde. La niña gritó de felicidad, convencida de que la figura distante era su padre regresando para ellas. La esperanza la cegaba ante la realidad. El hermano, sabiendo la verdad, gritó desesperado. Le ordenó que volviera inmediatamente, alertando que aquello no era quien ella pensaba que era. Sin otra opción, el joven saltó al mar abierto. Necesitaba interceptar el barco antes de que su hermana alcanzara la trampa mortal. El impacto con el agua fue helado, pero la adrenalina lo impulsaba. Nadó con urgencia, ignorando su propio miedo para salvarla. De repente, su atención fue desviada. Algo en la oscuridad sumergida capturó su mirada, paralizándolo por un instante. Desde las ventanas de las ruinas sumergidas, decenas de criaturas surgieron. El chico intentó reaccionar, pero se dio cuenta de que ya estaban rodeados. Una horda de monstruos marinos grotescos avanzó con velocidad aterradora. La trampa se había disparado, y ellos eran la presa. El impacto rompió la superficie del agua, sumergiendo el cuerpo instantáneamente en medio de la corriente. El joven emergió desesperado, aspirando aire a sus pulmones con urgencia mientras luchaba por mantenerse a flote. La chica gritó para que subiera pronto al barco. El chico, sin embargo, se dio cuenta con horror de que ya era demasiado tarde para volver por donde vinieron. Con su ayuda, escaló la estructura en ruinas, huyendo de las aguas traicioneras lo más rápido que sus fuerzas le permitían. Sus pies descalzos encontraron el concreto áspero, impulsándolo lejos del borde en una carrera frenética. Cada paso era movido por el puro instinto de supervivencia, ignorando cualquier dolor o cansancio físico. De repente, un sonido estruendoso detrás de él congeló su sangre, haciéndolo girar el rostro con puro terror. Una criatura colosal surgió de las profundidades, colisionando violentamente contra el refugio precario donde los niños intentaban salvarse. No era solo un enemigo. El joven y la chica se vieron rodeados por un banco de predadores gigantescos, aislados en medio del océano. La bestia fijó su mirada en ellos, exhibiendo dientes afilados, lista para devorar cualquier cosa que cayera en su dominio. El impacto fue devastador, lanzando a los dos niños al suelo mientras el mundo a su alrededor temblaba violentamente. El chico comprendió la gravedad de la situación. La estructura no aguantaría más los ataques y estaba a punto de ceder bajo sus pies. Fue entonces cuando el hombre mayor intervino, abrazándolos a ambos firmemente. Declaró su intención de protegerlos de aquel caos inminente. Mirando tiernamente a la pequeña Lita, el hombre hizo su juramento final, decidido a pagar el precio más alto por su seguridad. Incluso herido y ante el final, mantuvo una sonrisa serena, aceptando su destino para garantizar que los niños tuvieran una oportunidad. El joven sintió el peso del sacrificio ajeno sobre sus hombros. Se preguntó internamente por qué, incluso ante alguien que arriesgó todo, su propia voluntad parecía vacilar tan rápido.
Sin embargo, se negó a ceder a la desesperación. Su mano afirmó el agarre en el arma, transformando la duda en una necesidad urgente de actuar. La vacilación desapareció de su mirada. Sabía que necesitaba enfocar toda su energía en la supervivencia inmediata si quería tener alguna oportunidad. Pero la situación era crítica. Las criaturas acuáticas gigantescas avanzaron con furia, rodeando a la dupla y destruyendo cualquier sensación de seguridad que quedaba. El pavor fue demasiado para la chica. Ante aquellas mandíbulas terribles y la muerte inminente, no consiguió contener un grito de puro horror. El ataque de las bestias sacudió los cimientos del lugar. La estructura de concreto comenzó a colapsar violentamente bajo el impacto de los monstruos. El suelo literalmente desapareció bajo sus pies. Sin tener dónde agarrarse, el equilibrio se perdió en medio de los escombros que se derrumbaban. El joven se dio cuenta de que la caída era inevitable. En un instante de pánico, ambos fueron tragados por la gravedad junto con los restos de la ruina. El descenso fue caótico y aterrorizante. Pedazos de concreto y metal llovían alrededor mientras se precipitaban hacia lo desconocido. El impacto con el agua fue brutal. La fuerza de la corriente y el peso de la caída los sumergieron instantáneamente en las profundidades heladas. XML luchando contra el ahogamiento, rompieron la superficie. El joven y la chica tomaron aire con avidez, tosiendo el agua que había invadido sus pulmones. Con mucho esfuerzo, el chico logró arrastrarse hasta una roca firme. Agradeció que estuvieran vivos, aunque exhaustos y sin aliento tras la inmersión forzada. Sin embargo, la calma se interrumpió abruptamente. Algo en el agua llamó la atención del joven poniéndolo en estado de alerta máxima otra vez. El miedo paralizó sus movimientos. Observó, impotente, mientras garras amenazantes se fijaban en el borde de la plataforma donde acababan de subir. La pesadilla regresó con fuerza total. Las criaturas colosales se alzaron de las aguas, acorralando a los niños una vez más sin dejar oportunidad para escapar. El pavor absoluto dominó la mente del joven. Las lágrimas nublaban su visión mientras el instinto más primitivo tomaba el control. La idea de la muerte era demasiado aterradora para soportar. Él rechazaba ese destino con cada fibra de su ser, implorando internamente por la vida. De repente, una lámina gigantesca partió a la criatura por la mitad. La sangre brotó violentamente, interrumpiendo el ataque fatal frente a los sobrevivientes. El joven y la chica se detuvieron, atónitos. El miedo dio paso a una confusión momentánea ante aquella brutalidad inesperada que los salvó. Sobre los restos flotantes, una figura solitaria se reveló. La guerrera observaba la escena con frialdad, una presencia humana imponente en medio del caos. El estruendo del combate resonó, despertando una memoria traumática. La mente del joven fue transportada a otro momento de impacto violento contra una embarcación. En el pasado, el chico cubría su boca desesperadamente. Intentaba sofocar su propio miedo, temblando mientras el peligro acechaba desde afuera. Cerraba los ojos, luchando contra el pánico. Palabras de consuelo intentaban penetrar su mente, pero el terror de ser descubierto era ensordecedor. Brazos protectores lo envolvieron firmemente. Alguien lo sujetaba intentando contener el temblor incontrolable de su cuerpo pequeño ante la amenaza. La sensación de seguridad lo hizo abrir los ojos. El joven miró hacia arriba, buscando la fuente de aquella calma en medio de la tempestad. El padre lo observaba con una sonrisa gentil, enmascarando la gravedad de la situación. Sus gafas reflejaban una serenidad fabricada solo para calmar a los hijos. El hombre mayor insistía en que el peligro era pasajero. Abrazaba a los dos niños, prometiendo que las bestias pronto perderían el interés y se marcharían. Sin embargo, la realidad contradecía las palabras reconfortantes. El chico vio la estructura ceder sobre ellos, el agua fría comenzando a invadir el escondite. El sonido de metal retorcido y madera partiéndose llenaba el ambiente. El padre solo los apretó más fuerte, creando un escudo humano mientras el techo amenazaba con colapsar. Aquel abrazo fue la única ancla durante el horror. El padre se negó a soltarlos,
manteniendo la protección física y emocional hasta que la amenaza finalmente se disipase. En aquella memoria distante, el rostro del padre del joven transmitía una calma reconfortante, observándolo con ternura. El sonido rítmico de los relojes llenaba el silencio del ambiente, marcando el paso lento del tiempo en aquel refugio. Mientras los niños intentaban descansar, el hombre acomodaba las mantas con cuidado, garantizando que estuvieran calientes y seguros. El chico, sin embargo, aún estaba despierto. Llamó la atención del padre con una voz suave, buscando conversación. La curiosidad infantil venció el sueño. El niño preguntó si el lugar de donde el padre venía también estaba infestado por aquellas criaturas terribles. El hombre sonrió levemente, sin esconder la verdad. Explicó que el peligro era constante, pues los monstruos habitaban todas las aguas. No obstante, pronto trajo una nota de esperanza. Reveló que, en el pasado, la humanidad contaba con defensores llamados arponeros. La palabra sonó extraña y fascinante para el chico. Repitió el término, intrigado con lo que aquello significaba. El padre entonces describió a aquellos guerreros legendarios, hombres valientes que enfrentaban a las bestias marinas para proteger sus ciudades de la destrucción. El niño escuchaba todo maravillado, con los ojos brillando de admiración ante aquellas historias de heroísmo. Fue entonces que el hombre hizo una revelación sorprendente. Exhibiendo un tatuaje en el hombro, confesó orgulloso que también había sido uno de aquellos guardianes. Pero el dibujo en la piel no tenía sentido para el niño. El niño apuntó a la marca, confuso con las formas geométricas. El padre corrigió la interpretación del hijo con paciencia. Explicó que aquellos puntos no eran manchas aleatorias, sino representaciones de estrellas. La confusión del chico, sin embargo, solo aumentó. En su inocencia, preguntó qué era aquello, desconociendo completamente el concepto. La sonrisa del hombre vaciló, dando lugar a una melancolía súbita. Se dio cuenta de que su hijo, criado en la oscuridad de aquella cubierta cerrada, jamás había visto el cielo verdadero. En una memoria distante, el padre del joven observaba el cielo nocturno, enseñando sobre el brillo de las estrellas mientras los niños descansaban. Hablaba con admiración, describiendo el firmamento como un vasto campo de joyas preciosas esparcidas por la oscuridad. A su lado, el joven y la niña dormían profundamente, protegidos y ajenos a la vastedad del universo. Una sonrisa tierna y silenciosa surgió en el rostro del hombre al velar por el sueño tranquilo de los pequeños. Frente a la luna fragmentada, susurró un deseo sincero de esperanza para el futuro de aquellos dos niños. La embarcación seguía solitaria bajo la luz estelar, un refugio temporal en medio del océano calmo. La luz del día reveló la pesca seca y preservada, garantizando su supervivencia por más tiempo. Los niños despertaron animados, celebrando el descubrimiento de que el suministro de comida estaba intacto. El padre, sin embargo, observó la cubierta con preocupación, notando el desorden dejado en el barco. Priorizando la seguridad, los abrazó a ambos con alivio, agradecido de que escaparan ilesos de cualquier peligro nocturno. Pero la duda pronto surgió en el rostro del chico, quien cuestionó si aquello había sido realmente solo suerte. El niño entonces apuntó hacia el borde del barco, indicando la fuente de su inquietud. Enormes marcas de garras rasgaban la madera, una advertencia clara y aterradora para que abandonasen ese territorio. Intentando no asustar a su hijo, el hombre disimuló la gravedad de la situación, hablando solo sobre la necesidad de reparaciones. El joven, queriendo ayudar, prontamente se ofreció para buscar las piezas necesarias en las peligrosas ruinas. El padre fue tomado por sorpresa por la sugerencia repentina de su hijo, reaccionando con incredulidad. Él rechazó la idea inmediatamente, reprendiendo a Bota. El hombre no permitiría que el chico se arriesgara en tareas peligrosas. El peligro era real e invisible. El padre explicó que las ruinas sumergidas podrían esconder monstruos al acecho, listos para atacar. Pero el joven insistió, ansioso por probar su valor. Él argumentó que ya habían estado allí antes y que podría lidiar con la situación solo.
El padre se llevó la mano a la frente, exhausto. Admitió que la visita anterior había sido calculada, pero la responsabilidad de mantenerlos seguros pesaba sobre sus hombros. Bota y la niña observaron al hombre imponer su autoridad. La tensión entre el deseo de ayudar y la protección paterna crecía silenciosamente. La negativa obstinada del padre, sin embargo, dejó al joven atónito e indignado. La frustración explotó en revuelta. Bota cuestionó el control del padre, gritando que ya era lo suficientemente mayor para decidir sus propios caminos. El hombre replicó con firmeza, enfatizando que esas reglas garantizaban la supervivencia de la familia. Pero el chico se sentía tratado como un niño incapaz. Él rechazó aquella existencia contenida, negándose a ser como el pez atrapado en el cristal, viviendo una vida limitada y sin propósito. El padre intentó apaciguar los ánimos. Aclaró que la prohibición se limitaba a las ruinas peligrosas y prometió navegar hacia cualquier otro lugar que desearan. Sin embargo, la oferta no consoló al joven. La mirada de Bota permaneció sombría, percibiendo la falla en la lógica de aquella libertad. Para él, la promesa era vacía. La realidad innegable era que, independientemente del destino, continuaban prisioneros en aquella cubierta. El chico miró hacia el horizonte y constató la verdad desoladora. El mundo entero se había convertido solo en una vastedad infinita de agua. El pequeño barco flotaba solitario en la inmensidad azul, aislado e insignificante, sin tierra firme a donde escapar. La imagen del pequeño animal atrapado en el cristal servía como una metáfora silenciosa para la fragilidad de aquella existencia. El joven escuchó en silencio, pero su mirada endurecida revelaba que no estaba nada de acuerdo con la situación. El padre, sin embargo, insistió con firmeza. Necesitaba que el chico comprendiera la gravedad del momento y dejase la terquedad de lado. La tensión entre los dos fue interrumpida repentinamente. La niña, ajena a la discusión, llamó la atención de ellos hacia algo diferente en el horizonte. Ella apuntó hacia el cielo con entusiasmo genuino. La presencia de vida alada indicaba un cambio bienvenido en el escenario monótono. La pelea fue olvidada instantáneamente. Padre e hijo se giraron, sorprendidos, buscando confirmar lo que la pequeña había avistado. Eran gaviotas. El vuelo libre de aquellas aves sobre el océano traía la promesa de que algo sólido estaba finalmente cerca. Delante de ellos surgió una estructura solitaria. No era tierra firme, sino una ruina de concreto que desafiaba las aguas infinitas. El barco prosiguió en dirección a aquel vestigio de civilización, navegando por las aguas agitadas hasta el extraño refugio. El padre observó la construcción con cautela. Aquella isla artificial de hierro y concreto era un misterio que necesitaba ser evaluado con cuidado. La estructura parecía abandonada hacía mucho tiempo. Solo las aves ocupaban las vigas expuestas y la cima de aquel esqueleto urbano. La grúa oxidada y las paredes destruidas contaban la historia de un lugar olvidado por el tiempo y rodeado por el mar. De repente, el joven apuntó nuevamente, tomado por la excitación. Sus ojos captaron algo que parecía imposible en aquel lugar desierto. La esperanza superó la prudencia. Los niños comenzaron a gritar y a saludar, intentando hacer contacto con quienquiera que estuviera allí, pero el padre reaccionó inmediatamente, tapando la boca del hijo con fuerza. El silencio era vital hasta que supieran si estaban realmente seguros. El padre ordenó que Bota y la pequeña permanecieran a resguardo. Su seguridad dentro del barco era su prioridad absoluta antes de continuar. Con una mirada severa, instruyó al joven sobre el peor escenario posible. Si él no regresaba, Bota tendría que tomar el mando y huir inmediatamente con la embarcación. El hombre se ajustó el equipo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Necesitaba asegurarse de que el camino estuviera seguro antes de exponer a los niños a cualquier riesgo. Al preparar su espada, reflexionó sobre la naturaleza de quien encontraría. La decisión de luchar o negociar dependería enteramente de las intenciones de los desconocidos que habitaran el lugar. Tomando impulso, saltó de la cubierta hacia la estructura de concreto, dejando atrás la relativa seguridad de la embarcación
para investigar la ruina. El cuerpo se sumergió en las aguas profundas alrededor de los escombros. El impacto levantó una nube de burbujas y detritos sumergidos, rompiendo la calma del mar. Desde lo alto del barco, Bota y la niña observaron ansiosos. El miedo se reflejaba en sus rostros mientras aguardaban el resurgimiento del protector en la superficie. El agua se agitó en la base de la torre solitaria. El silencio del océano parecía engullir cualquier esperanza de una recepción cálida en aquel lugar aislado. El hombre emergió, agarrándose a los restos de concreto. Se izó fuera del agua, empapado, pero enfocado en infiltrarse en la estructura. La ruina se alzaba como un gigante de piedra sobre él. Comenzó a escalar los escombros y las escaleras externas, buscando una entrada o señal de vida. Al encontrar una brecha en la pared, gritó hacia el interior. La necesidad de auxilio superó la cautela y anunció su presencia pidiendo ayuda urgentemente. El interior del edificio, sin embargo, estaba en silencio absoluto. Las escaleras de concreto parecían llevar a ninguna parte, rodeadas por sombras y decadencia. El hombre se detuvo a escuchar, con el rostro tenso y mojado. El silencio opresivo indicaba que tal vez no hubiera nadie para responder a su llamado, aumentando su aprehensión. Aún así, decidió avanzar. Sus pasos eran cuidadosos sobre las tablas de madera improvisadas, cada movimiento calculado para no atraer peligros ocultos. Llegó frente a una puerta cerrada con el arma lista a la espalda. Aquel umbral separaba la esperanza de encontrar supervivientes de la amenaza desconocida que podría estar al acecho. El padre espió cautelosamente por la rendija de la puerta de metal. El sonido de hierro oxidado resonó, pero necesitaba asegurarse de que el camino estaba seguro antes de avanzar. Al entrar en el recinto, el hombre se detuvo inmediatamente. Ante él, la realidad de aquella ruina se reveló de forma macabra, a través de un cadáver reseco, que lo miraba fijamente. El shock se apoderó de su expresión. No había palabras para describir el peso del escenario desolador que sus ojos encontraban en aquel lugar olvidado. El recinto estaba repleto de muerte. Varios cuerpos yacían esparcidos por el suelo frío, indicando que aquel local se había convertido en la tumba colectiva de sus antiguos ocupantes. Mientras tanto, en el barco, la inocencia reinaba. La niña expresaba su deseo genuino de hacer nuevos amigos, completamente ajena al horror que el padre acababa de descubrir allí dentro. De repente, la atención del joven Bota fue desviada. Un sonido distinto proveniente del agua rompió la calma de la espera y lo hizo agudizar los sentidos. Volvió el rostro hacia el mar abierto. A lo lejos, algo agitaba la superficie del agua, rompiendo la monotonía de las olas con movimientos bruscos. Una silueta humana emergió, agitando los brazos frenéticamente. Parecía alguien pidiendo socorro o intentando llamar la atención de ellos desesperadamente en medio del océano. El chico apenas podía creer lo que veía. La posibilidad de encontrar a otra persona viva en aquel mundo vacío lo dejó atónito e incrédulo. De vuelta en la ruina, el padre decidió actuar. Dejando el respeto a los muertos de lado en pro de la supervivencia, comenzó a revisar las pertenencias de los cadáveres en busca de algo útil. Su búsqueda lo llevó a una caja de metal pesada. Con esfuerzo y expectativa, abrió el recipiente, esperando encontrar suministros vitales para el grupo. El contenido, sin embargo, era letal. El cajón no guardaba comida o agua, sino munición pesada de artillería, extrañamente preservada por el tiempo. El hombre sostuvo el proyectil con evidente frustración. Aquellas reliquias de guerra eran inútiles para su situación actual, y solo traían más preguntas sobre el pasado de aquel lugar. Buscando entender mejor dónde estaba, se alejó de los cuerpos y se dirigió a una enorme abertura irregular en la pared de concreto. Al acercarse al borde, la naturaleza de aquel boquete en la estructura lo intrigó. No parecía una ventana proyectada, sino una cicatriz violenta de algo que había penetrado allí. El hombre interrumpió su búsqueda abruptamente. Algo en los alrededores capturó su atención, poniéndolo en estado de alerta inmediata. Se acercó al borde de una enorme abertura en la estructura.
La destrucción masiva en la pared sugería que algo de fuerza colosal había pasado por allí recientemente. Al observar las marcas profundas rasgadas en la cubierta de abajo, el hombre comprendió el mensaje silencioso. Aquello era una advertencia clara para que abandonaran aquel territorio inmediatamente. La gravedad de la situación pesó sobre él. El peligro no era solo una posibilidad remota, sino una certeza inminente que amenazaba la seguridad de todos. De repente, el grito desesperado de Bota resonó por las ruinas. El llamado urgente del hijo hizo que la sangre del hombre se helara. Se asomó rápidamente sobre la falla en la pared, buscando el origen del tumulto. Su preocupación inmediata se volvió hacia la seguridad de la pequeña Lita. Bota, ahora en el agua, nadaba frenéticamente mientras comprobaba si la niña estaba segura. Lita, por su parte, intentaba alertar al padre sobre las acciones imprudentes del hermano. El chico ignoró las advertencias de peligro, implorando la ayuda del padre. Insistía en que había alguien más allí necesitando rescate, negándose a partir. La revelación tomó al hombre por sorpresa. La idea de que hubiera un superviviente en aquel lugar desolado parecía imposible y contradecía sus instintos. Padre e hijo fijaron la mirada en la superficie agitada del mar. De hecho, una silueta parecía luchar contra las olas a la distancia, pidiendo socorro. Sin embargo, lo que emergió no era humano. La criatura gris y disforme reveló su verdadera naturaleza, alzándose de forma grotesca de las aguas. El terror se apoderó del rostro del padre al percibir el error fatal. Gritó desesperadamente, alertando al hijo que aquello jamás podría ser confundido con una persona. Pero el aviso llegó demasiado tarde. Un sonido súbito en el agua cerca del barco indicó que la amenaza ya estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Las ondulaciones se esparcieron silenciosamente por la superficie del mar. Donde antes había agitación, ahora restaba solo un vacío inquietante alrededor de la embarcación. El hombre se paralizó, con el sudor frío escurriendo por su rostro. La negación escapó de sus labios mientras el peor escenario posible se dibujaba ante sus ojos. La calma del océano fue quebrada por una advertencia aterradora. Percibieron demasiado tarde que el peligro no estaba en el horizonte, sino que acechaba directamente bajo la quilla del barco. La sangre del hombre se heló instantáneamente. El sudor frío y la expresión de puro choque en su rostro denunciaban que él comprendía la gravedad mortal de la situación. El instinto de protección habló más alto. Él jaló al joven y a la chica hacia sí en un movimiento brusco, ordenando desesperadamente que se preparasen para el impacto inminente. Las aguas se agitaron con violencia. Una sombra colosal comenzó a emerger, trayendo consigo el sonido ensordecedor de algo gigantesco rompiendo la superficie. La criatura se reveló por completo, alzándose sobre las ruinas de la ciudad sumergida. Su escala masiva hacía que la pequeña embarcación de pesca pareciera insignificante ante la amenaza. El mundo se puso patas arriba. El barco fue violentamente arrojado hacia lo alto, perdiendo cualquier estabilidad ante la fuerza bruta que venía de las profundidades. El caos se instaló cuando la bestia arremetió. El agua explotó en todas las direcciones mientras el monstruo colisionaba físicamente con la frágil estructura de madera. La embarcación no tuvo oportunidad. Con una mordida devastadora, la criatura partió el casco por la mitad, transformando el único refugio del grupo en una lluvia de destrozos. En medio de la destrucción y la caída libre, el hombre mantuvo su abrazo firme. Él luchaba contra la gravedad y los escombros para mantener a los niños protegidos junto a su pecho. La cara del depredador llenó la visión de ellos. Aquellos ojos insanos y la piel gris eran la personificación de una pesadilla que ahora se hacía realidad. El arma sujeta a la espalda del hombre trepidó con el impacto. Aquel equipo parecía la única esperanza, aunque frágil, ante la magnitud del ataque. El padre no dudó en usar su propio cuerpo como escudo. Envolvió a la chica completamente, aceptando recibir el impacto de los escombros para garantizar que ella no fuera herida. El pánico se apoderó de sus voces. El joven y el hombre gritaron al unísono,
aterrorizados al encarar la naturaleza monstruosa de aquel leviatán marino. No obstante, en medio del desastre, una nueva presencia surgió. La guerrera con parche en el ojo observaba la escena con una frialdad calculadora, empuñando su arma con determinación letal. La destrucción fue absoluta. El monstruo terminó de triturar lo que restaba del barco, lanzando a los sobrevivientes a merced del océano revuelto y de los dientes afilados de la fiera. El barco se estremeció violentamente bajo sus pies. El padre del joven actuó por instinto, agarrando a los dos niños para protegerlos mientras la estructura de madera comenzaba a ceder a su alrededor. Sin embargo, el verdadero terror surgió de las profundidades. Una cara colosal emergió justo detrás del hombre, con el agua escurriendo de una piel pálida y monstruosa que anunciaba la muerte. El joven gritó una advertencia desesperada al percibir la amenaza. El padre se giró a tiempo de ver el horror, sus ojos muy abiertos por el choque ante la escala del depredador. La criatura atacó sin piedad. Con una mordida devastadora, el monstruo destrozó la cabina del barco, transformando su refugio en astillas de madera y destrucción. La fuerza del impacto fue avasalladora. El joven fue arrojado lejos del alcance del padre, extendiendo la mano en vano mientras la gravedad los separaba en el aire. El monstruo se sumergió de vuelta, su cuerpo inmenso colisionando con el agua y los escombros, generando una onda de choque que barrió todo lo que restaba de la embarcación. Ellos se desplomaron en dirección al mar revuelto, cercados por pedazos de lo que antes era su transporte. El grupo cayó impotente, a merced de la turbulencia creada por la bestia. El barco estaba arruinado, partido por la mitad por la fuerza bruta. Las olas agitadas engullían rápidamente los destrozos, dejando a los sobrevivientes sin ningún suelo firme. Por milagro, aterrizaron sobre un gran fragmento del casco. El padre absorbió el impacto brutal con su propio cuerpo, gimiendo de dolor mientras protegía a los niños de la colisión. El joven jadeaba, empapado y tembloroso. La adrenalina corría por sus venas mientras él intentaba procesar la rapidez con que la situación se había tornado catastrófica. Pero no hubo tiempo para alivio. El padre se congeló, el pavor estampado en su rostro al mirar hacia arriba, percibiendo que el ataque aún no había terminado. Una sombra gigantesca cubrió el cielo sobre ellos. La cola, o tentáculo de la criatura se alzó como una torre, preparándose para aplastar el frágil pedazo de madera donde se equilibraban. Con un estruendo ensordecedor, el miembro colosal descendió sobre el agua, golpeando el mar con una violencia que hizo que el océano explotara a su alrededor. La onda de choque los lanzó a los cielos nuevamente. Esta vez el padre mantuvo el agarre firme, sujetando al joven y a Lita contra su pecho mientras eran lanzados como muñecos. El chico gritó en puro pánico, incapaz de contener el miedo. El padre, sin embargo, solo apretó los dientes, soportando la fuerza G y preparándose para el próximo impacto inevitable. La estructura colosal no soportó el impacto devastador. El refugio se derrumbó violentamente sobre las aguas, levantando olas gigantescas que amenazaban con engullir todo a su alrededor. Destrozos llovieron sobre el mar agitado. Cada pedazo de madera y concreto que alcanzaba la superficie aumentaba el caos de aquella destrucción inminente. La torre se inclinó peligrosamente, condenada a hundirse. En las profundidades, la sombra de la criatura colosal aguardaba, observando el colapso final de su presa. El metal gemía bajo la tensión antes de ceder completamente. Las estructuras superiores se desplomaron, tornando el ambiente aún más letal para cualquier sobreviviente que estuviera en aquellas ruinas. Las aguas revueltas no ofrecían tregua. La corriente violenta y los escombros transformaron el mar en un campo de batalla mortal e impredecible. ML. En medio del desastre, el hombre mantuvo su abrazo firme. Usó su propio cuerpo como escudo, protegiendo a los dos niños del impacto brutal contra los escombros flotantes. El chico recobró la conciencia lentamente. El dolor y la confusión nublaban sus sentidos mientras intentaba entender dónde estaba y qué había sucedido. A pesar del agotamiento visible y el agua escurriendo por su rostro,
La prioridad del hombre era clara. Verificó de inmediato el estado del joven, buscando garantizar que estuviera a salvo. El pánico se apoderó del muchacho al notar a la niña inmóvil en sus brazos. Gritó el nombre de Lita desesperadamente, temiendo que lo peor hubiera sucedido durante la caída. Al verificar sus signos vitales, el joven se dio cuenta de lo que había ocurrido. Concluyó que el choque del impacto había sido demasiado intenso, haciendo que la pequeña perdiera la conciencia. Una sonrisa genuina de alivio cruzó el rostro del padre. Saber que los dos niños estaban vivos y relativamente ilesos parecía ser lo único que importaba para él en ese momento. Sin embargo, la expresión del chico cambió drásticamente al mirar al protector. La preocupación volvió a sus ojos al notar algo terriblemente mal con el hombre frente a él. La realidad de la situación se reveló de forma cruel. El hombre estaba empalado, atrapado en los escombros por una barra de hierro que había atravesado su cuerpo durante el salvamento. La sangre se escurría profusamente por la herida abierta. Aquel metal frío sellaba un destino sombrío, el precio brutal pagado por el sacrificio para mantener a los niños seguros. El padre intentó minimizar la gravedad de la herida para no asustarlos, insistiendo en que estaba bien. El joven, sin embargo, no conseguía ignorar la sangre y el horror de aquella escena. El hombre sabía que la situación era crítica y no había margen para dudas. Ordenó que el joven tomara a Lita y huyera inmediatamente, alertando que quedarse allí resultaría en la muerte de todos. Intentando enmascarar la desesperación, colocó la mano sobre la cabeza del muchacho en un gesto de consuelo. Prometió que estaría pronto detrás de ellos, una mentira necesaria para animarlos a partir. Percibiendo la vacilación del chico, gritó una última orden. Necesitaba que se movieran rápido, antes de que fuera demasiado tarde. El joven obedeció, cargando a Lita en la espalda. Corrió a través de las ruinas inundadas, alejándose del peligro como había sido instruido. El hombre observó a los niños desaparecer entre los escombros. Con la seguridad de ellos encaminada, pudo finalmente volver su atención a su propia situación. Solo, bajó la mirada hacia su propio abdomen. La adrenalina del momento comenzó a ceder lugar a la realidad de su herida. La verdad brutal se reveló. Un pedazo de metal había perforado su cuerpo, prendiéndolo fatalmente a la estructura de concreto. La sangre brotaba, confirmando que él jamás saldría de allí. El dolor se volvió insoportable. Cerró los dientes y cerró los ojos con fuerza, luchando para mantener la conciencia ante la agonía física. Aún empalado, se rehusó a desistir sin luchar. Con un esfuerzo supremo, preparó su arma, ignorando el sonido de algo rompiéndose bajo la tensión del momento. En el agua frente a él, la amenaza resurgió. La criatura colosal comenzó a moverse, circulando la posición donde el guerrero herido aguardaba. El monstruo emergió lentamente de la superficie. Sus ojos gigantescos se fijaron en la pequeña figura humana que osaba desafiarlo. El hombre abrió mucho los ojos tras las lentes. La visión de aquella monstruosidad tan cerca probaba los límites de su coraje. La bestia se alzó completamente sobre los escombros, una torre de carne y dientes que bloqueaba el horizonte, haciendo que el hombre pareciera insignificante. Él notó algo perturbador en el comportamiento del enemigo. La criatura ignoraba su propia seguridad, exponiéndose a la luz solar nociva, solo para continuar el ataque. El depredador acercó su rostro grotesco, y el hombre sostuvo la mirada. Era el confrontamiento final entre un monstruo implacable y un protector que ya había aceptado su destino. El padre mantuvo la mirada fija en la monstruosidad frente a él. Incluso ante el fin inminente, se rehusaba a demostrar miedo a la criatura. Ignorando el dolor lacerante de sus heridas, blandió el arma pesada. Aquel golpe necesitaba comprar tiempo suficiente para la fuga. La determinación endureció su rostro sudado. Sabía que aquel sería su último acto de protección y no podía fallar. Mientras la criatura se alzaba para el ataque, el hombre gritó hacia atrás.
Su única preocupación era garantizar que el hijo continuara alejándose. El joven obedeció, forzando sus piernas exhaustas a moverse. El peso de Lita en su espalda era el único foco que le impedía derrumbarse. La bestia salivaba profusamente, anticipando el banquete. El hambre de la criatura era visible y aterrorizante. Tentáculos negros cortaron el aire con violencia extrema. El ataque fue demasiado rápido, buscando aplastar la resistencia final del hombre. El padre usó todo el aire de sus pulmones para un último comando desesperado. Necesitaba garantizar que el hijo no se detuviera por nada. El grito urgente hizo que el joven vacilara por un instante. Miró hacia atrás, incapaz de ignorar el llamado final. El horror se apoderó de su expresión al comprender la situación. El pánico paralizó sus sentidos momentáneamente. En medio del terror, un recuerdo distante de otra figura guerrera brilló en su mente, mezclándose con el trauma presente. El instinto de supervivencia habló más alto. El muchacho se lanzó detrás de una pared de concreto, buscando refugio inmediato. La criatura colosal arremetió brutalmente contra los escombros donde el padre estaba. El impacto hizo que el suelo temblara bajo los pies del chico. Estruendos ensordecedores resonaron mientras la bestia trituraba todo a su paso. La violencia del ataque era absoluta e impiedosa. El monstruo rugió, triunfante sobre los escombros. El joven, sin otra opción, dejó la escena de destrucción atrás y huyó por su vida. XML. Las mandíbulas de la criatura se cerraron con una violencia devastadora. El impacto reverberó por las ruinas, destruyendo todo lo que estaba en el camino de aquella mordida colosal. La oscuridad engulló el espacio donde antes había esperanza. La fuerza bruta de aquel ataque señaló el fin definitivo del confrontamiento anterior, dejando solo el vacío. Mientras tanto, el joven aterrizó pesadamente en el suelo de concreto. No podía permitirse dudar, impulsado por el instinto puro de supervivencia. Cargando a Lita en la espalda, saltó a través de una abertura en las ruinas. La boca gigantesca de la bestia destrozó la entrada justo detrás de ellos, errando sus cuerpos por una fracción de segundo. El terror estaba estampado en el rostro del chico. Sentía el peso de la chica y la proximidad de la muerte. Corriendo con el corazón disparado por la adrenalina del casi fin, la estructura del edificio explotó con el impacto de la embestida. El joven se lanzó hacia el interior, escapando por un pelo mientras el monstruo intentaba devorarlos junto con los escombros. Escondido momentáneamente, intentó controlar la respiración jadeante. El miedo paralizante amenazaba con dominarlo, pero sabía que cualquier ruido sería fatal. Sin embargo, el peligro cambió de forma. Un tentáculo grotesco invadió el escondite a través de una abertura, rastreando el ambiente como un depredador olfateando a la presa. El chico presionó a Lita contra sí, encogiéndose en el suelo frío. Las extremidades de la criatura golpeaban contra el piso alrededor, buscando ciegamente cualquier señal de vida. De repente, Lita comenzó a gemir, a punto de hacer ruido. El pánico golpeó al joven con fuerza total al percibir que aquel sonido delataría su posición inmediatamente. El tentáculo se detuvo en el aire, flotando amenazadoramente cerca. La criatura parecía haber detectado la perturbación, y el silencio se tornó la única barrera entre ellos y la muerte. Sin pensarlo dos veces, el joven tapó la boca de la chica con la mano temblorosa. El sudor escurría por su rostro mientras él imploraba mentalmente por silencio absoluto. La monstruosidad se balanceó frente a ellos, investigando el aire. Permanecieron inmóviles como estatuas, observando el peligro danzar a pocos centímetros de sus rostros. Aquel miembro repulsivo giraba lentamente, pulsando con una percepción alienígena. La tensión en el ambiente se tornó insoportable mientras la bestia decidía dónde atacar. En un movimiento súbito, el tentáculo atravesó la pared justo al lado de la cabeza del joven. El impacto violento esparció destrozos, pero por un milagro, la criatura erró el blanco principal. El joven se arrojó contra el suelo, protegiendo a Lita con el propio cuerpo, mientras los destrozos se derrumbaban alrededor.
El impacto violento estremeció el escondite, amenazando con sepultarlos allí mismo. El polvo subió, envolviendo a los dos en una nube sofocante. El chico mantuvo a la chica firmemente presionada contra el suelo, inmóvil, esperando que lo peor ya hubiese pasado. La tensión alcanzó el ápice cuando un tentáculo de la criatura barrió el lugar, pasando a centímetros de sus rostros. El miedo paralizó al joven, que contuvo la respiración para no delatar su posición. Lentamente, la amenaza retrocedió, siseando mientras dejaba el recinto. El chico observó la retirada del monstruo, aún sin coraje de relajar los músculos tensos. El sudor frío escurría por su rostro, mezclándose a la suciedad de las ruinas. Se preguntó a sí mismo si el peligro se había realmente ido o si era solo una calma temporal. Con cautela, el joven se aproximó a la abertura en los escombros. Necesitaba verificar el exterior, buscando cualquier señal de seguridad en aquel escenario desolador. De repente, un sonido distinto quebró el silencio. Pasos firmes y pesados se aproximaron, indicando la llegada de alguien, o de algo, justo al frente. El chico se congeló, y sus ojos se abrieron en shock absoluto. La incredulidad se apoderó de su expresión al identificar la figura que surgía. En medio de la niebla, un hombre de gafas apareció empuñando un arma improvisada. El joven reconoció la silueta familiar instantáneamente, murmurando una palabra cargada de esperanza y duda. La emoción superó cualquier cautela. Con un grito de alivio y alegría, el chico llamó a su padre, creyendo que su protector había retornado de entre los muertos. Sin embargo, la figura permaneció estática y silenciosa. El hombre observaba el horizonte con una mirada vacía, envuelto en sombras que parecían demasiado densas para ser naturales. Al mirar más de cerca, la expresión del hombre era inanimada y fría. Por detrás de las lentes de las gafas, no había el brillo de la vida, solo una palidez cadavérica y perturbadora. La entidad, vistiendo la piel de su padre, flotó sobre el chico. El joven, ciego por la necesidad de reencuentro, ignoró el aura siniestra y distorsionada que emanaba de aquella forma. Desesperado por contacto, el chico se arrastró por el suelo en dirección a la figura. Extendió la mano temblorosa, ansiando tocar a aquel que creía haber perdido para siempre. Pero la ilusión se deshizo en puro horror. El rostro del hombre se partió grotescamente, revelando no un ser humano, sino una masa visceral de tentáculos y carne viva bajo el disfraz. El shock paralizó al joven completamente. La esperanza que había sentido segundos antes se transformó en puro terror al encarar la realidad de aquella trampa. La criatura descartó su disfraz humano, revelando una masa grotesca de carne y dientes lista para devorarlo. Estaba demasiado cerca para cualquier fuga. La muerte parecía cierta e inevitable. Frente a aquella monstruosidad, el chico aceptó que aquel sería su fin, dominado por el pavor. Sin embargo, el tentáculo lo envolvió con fuerza bruta. Antes de que pudiese reaccionar, su cuerpo fue violentamente jalado lejos de aquella cara. Intentó resistir desesperadamente, clavando los dedos en el suelo de concreto, pero la fuerza que lo arrastraba era implacable y superior. Sus uñas no fueron suficientes para sujetarlo. El joven fue arrastrado fuera del refugio, deslizándose impotente en dirección al abismo exterior. Suspendido en el aire, se vio completamente vulnerable. La altura vertiginosa sobre las ruinas hacía cualquier intento de escapatoria imposible. El viento cortaba su rostro mientras el pánico se apoderaba de su mente. Apenas conseguía comprender la velocidad con que había sido capturado. La verdadera amenaza finalmente se reveló en toda su magnitud. Lo que él pensaba que era su padre, era solo un cebo conectado a un predador colosal. El tentáculo comenzó a recogerlo para la matanza. El joven era solo alimento siendo entregado directamente a la bocaza descarada de la bestia acuática. KSML, incluso ante la muerte inminente, su mente traumatizada y temblorosa aún intentaba procesar la imagen distorsionada de aquel a quien tanto amaba. La desesperación rompió su garganta en un grito final y agonizante, llamando al padre que él sabía, en el fondo,
ya haber perdido. De repente, un impacto violento interrumpió la escena. Sangre brotó cuando algo perforó la estructura cercana con fuerza letal. Una figura surgió en medio del caos, empuñando una lámina con precisión quirúrgica. Con un golpe brutal, el recién llegado rebanó la carne de la criatura. El miembro monstruoso fue cercenado instantáneamente por el ataque. Libre de las ataduras de la bestia, el joven se desplomó. El hombre actuó por instinto, deslizándose por la espalda escamosa de la criatura, mientras protegía al chico con su propio cuerpo. La fuga audaz era la única chance de supervivencia. El descenso fue vertiginoso y peligroso. El guerrero usó su fuerza para mantener el control, garantizando que la lámina y la fricción no hirieran al joven en sus brazos. Aterrizaron con un impacto pesado en el suelo de las ruinas. El hombre absorbió el choque, manteniéndose firme y listo para reaccionar, cargando el peso de su responsabilidad. El chico, aún aturdido por el casi encuentro con la muerte, miró hacia arriba. Él sintió la tensión en los músculos de su protector, percibiendo que el peligro estaba lejos de acabar. El guerrero se posicionó inmediatamente, colocándose como una barrera infranqueable. Él empuñó su arma masiva, desafiando cualquier cosa que osara acercarse al niño. Una furia protectora se apoderó de la mirada del padre. Él dejó claro, con una intensidad aterradora, que la seguridad de su hijo era la única cosa que importaba. El grito de él explotó en dirección a la bestia, cargado de odio y determinación. Él maldijo a la criatura, transformando su miedo en una rabia combativa. El leviatán se irguió delante de ellos, una montaña de carne y dientes que bloqueaba el camino. La disparidad de tamaño era brutal, pero el hombre no retrocedió un milímetro. La monstruosidad encaró a sus presas minúsculas con una sonrisa grotesca y cruel. La malicia emanaba de aquella cara distorsionada, prometiendo solo destrucción. Percibiendo la inminencia del ataque, el hombre empujó al joven hacia atrás. Él ordenó con urgencia que el chico buscara abrigo en las rocas, sacándolo de la línea de fuego. El sudor frío escurría por el rostro del guerrero mientras él evaluaba la situación. La tensión era palpable, y él sabía que cualquier error sería fatal. La escala del enemigo era abrumadora, superando cualquier leviatán que él ya hubiese visto. La sombra de la criatura cubría todo, imponiendo un desafío casi imposible. Él forzó su mente a enfocarse, bloqueando el pánico. El hombre sabía que no podía darse el lujo de dudar. El fracaso no era una opción. El pensamiento en el destino terrible que aguardaba a Bota y Lita caso él perdiese, sirvió como combustible. La vida de los niños dependía enteramente de su victoria allí. La lámina de su arma vibró, emitiendo un sonido metálico agudo. El guerrero preparó su equipamiento, listo para iniciar el combate contra el gigante. La misteriosa chica del parche observaba el caos desarrollarse frente a ella. Su expresión permanecía ilegible mientras evaluaba el peligro inminente. La criatura colosal emergió de las ruinas, bloqueando cualquier ruta de fuga. Ante tal monstruosidad, el hombre parecía insignificante, pero no retrocedió. El padre comprendió la gravedad de la situación. El sudor frío se mezclaba con la determinación en su rostro mientras se preparaba para lo impensable. La bestia no dudó, moviéndose con una velocidad aterradora que desafiaba su tamaño gigantesco. El rostro grotesco del monstruo se contorsió, fijando sus ojos en la presa que osaba resistir. Ante la bocarra desatada que prometía la muerte, el hombre se mantuvo firme. Él sujetó la cuerda de la grúa, transformando el miedo en foco. Con un grito de batalla silencioso, él reunió todas sus fuerzas. La vacilación en aquel momento significaría el fin. La tensión fue excesiva, y la cuerda se partió con un chasquido violento, alterando drásticamente la dinámica del enfrentamiento. Aprovechando la ruptura, el hombre se lanzó al aire. Él saltó en dirección al abismo, armado solo con su coraje y un arpón improvisado. Él usó el impulso para balancearse entre los destrozos de concreto. El ambiente destruido se convirtió en su aliado en aquellas maniobras desesperadas. Afirmando los pies contra la pared de la ruina, él preparó el impacto.
El objetivo era usar la propia fuerza de la bestia contra ella. En un movimiento preciso, él clavó la viga metálica verticalmente en la boca del monstruo. El impacto forzó las mandíbulas a permanecer abiertas, bloqueando la mordida letal. El hombre gruñó, ejerciendo una presión sobrehumana para mantener la barrera en el lugar. Era una prueba brutal de resistencia física. Contuvo, la fuerza de la mordida de la criatura era abrumadora. La viga improvisada comenzó a agrietarse bajo la presión aplastante. Un grito de esfuerzo extremo escapó de su garganta. Él estaba al límite de sus fuerzas, luchando desesperadamente para no ser aplastado. El hombre sujetó la viga improvisada con todas sus fuerzas, transformándose en la única barrera entre la criatura y el cierre de aquella mandíbula colosal. El esfuerzo físico era excruciante. Cada músculo de su rostro se contraía mientras él luchaba contra la presión aplastante de la bestia. Bota observó la escena, atónito. La imagen de su padre luchando contra aquel monstruo desafiaba todo lo que él creía ser posible. El chico mal conseguía procesar lo que veía. La admiración se apoderó de él al percibir la fuerza oculta de aquel que siempre lo protegiera. La batalla parecía desigual, pero la determinación del hombre mantenía a la criatura bajo control, impidiéndola de avanzar sobre los niños. Que queme contra todo pronóstico, la estrategia estaba funcionando. El monstruo se debatía, incapaz de superar la obstrucción en su boca. Enfurecida, la bestia se lanzó contra las paredes de las ruinas, intentando desesperadamente desalojar al humano y la viga que la trababan. El impacto violento hizo que el metal perforara la carne de la criatura. Sangre brotó de la herida, pero el hombre se mantuvo firme en su posición. Aprovechando la confusión del monstruo, preparó su equipo. Era el momento de pasar de la defensa a un ataque decisivo. El mecanismo de su arma se disparó con violencia, clavándose profundamente en el objetivo con un impacto explosivo. Moviéndose con agilidad letal, el hombre corrió sobre la cabeza de la criatura, asestando cortes rápidos y precisos mientras avanzaba. El monstruo chilló, sintiendo el dolor agudo de las heridas. La presa se había convertido en el depredador, causando daños reales a la abominación. El hombre rugió, liberando toda su furia acumulada. Su único objetivo era erradicar esa amenaza antes de que pudiera herir a su familia. Sin embargo, la viga que mantenía la boca de la fiera abierta comenzó a ceder. El metal gimió bajo la presión insoportable de las mandíbulas. Con un chasquido seco, la protección se partió por la mitad. La ventaja táctica del hombre desapareció en un instante, dejándolo vulnerable de nuevo. El hombre sintió el impacto antes incluso de comprender lo que había sucedido. Fue un golpe súbito que interrumpió cualquier reacción. Lanzas afiladas atravesaron su torso, rasgando carne y huesos en un instante. La fuerza del ataque lo proyectó violentamente hacia atrás, sellando su destino. La sangre subió a la garganta, escapando por los labios mientras la vida comenzaba a desvanecerse. El dolor era agudo, pero la comprensión del final era aún más fría. Atrapado en la mandíbula de la bestia colosal, se vio inmovilizado y expuesto. A lo lejos, el joven Bota presenciaba el horror, paralizado ante el sacrificio del padre. El chico mal podía procesar la visión terrible frente a él. Un llamado desesperado escapó de sus labios, cargado de trauma e incredulidad. Aún herido mortalmente, el hombre giró el rostro una última vez. Su mirada, tras las lentes rotas, no buscaba socorro, sino que ofrecía una despedida silenciosa. La mente de él, sin embargo, viajó al pasado. Desde el inicio, toda su existencia giraba en torno a la protección de aquellas dos pequeñas vidas. Él recordó el pavor que sentía cada vez que necesitaba dejarlos solos en el barco. El miedo de sumergirse y nunca más emerger era una sombra constante. El retorno a la superficie era siempre una batalla desesperada por aire. Cada respiración conquistada era una victoria contra la muerte, solo para poder verlos nuevamente. El agotamiento físico era abrumador tras cada búsqueda, dejándolo sin aliento y tembloroso, pero él soportaba todo en silencio. En los momentos más sombríos, todo lo que importaba
era mantenerlos calientes. Él servía de escudo contra el mundo, sujetándolos con fuerza para que no sintieran miedo. La ansiedad nunca desaparecía realmente. Sus ojos estaban siempre vigilantes, cargando el peso abrumador de la responsabilidad de mantenerlos vivos. Observar el sueño tranquilo de los niños era su única paz, pero también la fuente de su mayor tormento. El pavor constante de fallar y perderlos para siempre. Verlos crecer, sonreír y sobrevivir juntos en aquel mundo hostil era el único propósito que lo mantenía en pie. Día tras día, de vuelta al presente cruel, la realidad golpeó a Bota con violencia total. El choque inicial se transformó en un grito de angustia pura ante la pérdida inminente. El padre, con el rostro marcado por cicatrices y sangre, mantuvo la mirada firme. Él sabía que su tiempo había acabado, pero no demostraba miedo. A pesar del dolor y de la sangre que escurría, una leve sonrisa surgió en sus labios. Era un gesto silencioso de despedida y aceptación. El hombre de gafas miró al hijo una última vez, transmitiendo una tranquilidad que contradecía el caos y la violencia alrededor. Sus dedos, manchados de rojo, finalmente se relajaron y soltaron el mango del arma improvisada. Él no necesitaba más luchar de esa forma. Bota, paralizado con la lámina pesada en manos, percibió tarde de más lo que su padre pretendía hacer. El sonido metálico resonó como un aviso final. La mano del adulto sujetó firmemente el proyectil explosivo sobre el mortero. La decisión final ya había sido tomada en aquel breve instante de silencio. Con sus últimas fuerzas, el padre dejó un único pedido verbal, confiando la seguridad de la pequeña Lita al joven muchacho que quedaría atrás. Sin dudar, él soltó la munición en el tubo de disparo. El destino de todos fue sellado con aquel sonido sordo de metal contra metal. El chico abrió mucho los ojos, el pavor absoluto tomando cuenta de su rostro al comprender la magnitud del sacrificio inminente. Una explosión colosal engulló a la criatura y al hombre, iluminando el escenario con una luz cegadora y destructiva que barrió todo alrededor. La fuerza de la onda de choque arrojó a Bota violentamente hacia atrás, lanzando al joven contra los destrozos de las ruinas de concreto. La bestia marina, ahora destrozada y envuelta en humo negro, sucumbió al ataque suicida, cayendo en las aguas agitadas. En las profundidades silenciosas, el cuerpo de la monstruosidad comenzó a hundirse, finalmente derrotado, dejando solo burbujas y oscuridad atrás. El joven intentó levantarse entre los escombros y el polvo, pero sus fuerzas fallaron. La realidad brutal de lo que acababa de suceder lo aplastaba. Lágrimas y sangre se mezclaban en el rostro de Bota. El dolor de la pérdida era mucho mayor que cualquier herida física, dejándolo desolado. El chico permaneció inmóvil al borde de los escombros, con los ojos fijos en la superficie agitada. Solo burbujas subían de las profundidades, y él aguardaba desesperadamente que algo más emergiera de allí, negándose a creer lo peor. Con la voz temblorosa, Bota llamó al hombre que siempre lo había protegido. La incertidumbre en su rostro pronto dio paso a un pavor creciente ante el silencio absoluto que recibía como respuesta. Sin embargo, la confirmación llegó de forma cruel. Las gafas, ahora rotas y a la deriva, eran el único vestigio que quedaba de aquel que se sacrificó. La realidad brutal de la muerte golpeó al joven, disipando cualquier ilusión de supervivencia. La esperanza se hizo añicos definitivamente ante aquella visión. Incapaz de contener el dolor, el niño se derrumbó en lágrimas, permitiendo que el luto lo consumiera enteramente en aquel instante de pérdida irreparable. Su llanto, sin embargo, se perdió en la vastedad. Rodeado solo por el océano implacable y las ruinas silenciosas, Bota comprendió la terrible verdad de su nueva condición. Estaba completamente solo.